Te saludo cordialmente y te doy la bienvenida al Diplomado de Introducción a la Investigación Científica. Deseo que lo estés disfrutando. Te habla Angélica Aremi Evangelista, investigadora del Departamento de Sociedad, Cultura y Salud, adscrita al Grupo Académico Estudios de Género. Mis intereses de investigación básicamente han sido en sexualidad de la población juvenil. He trabajado específicamente sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre condiciones de vulnerabilidad y riesgo al VIH-Sida, siempre con población joven, y de manera más reciente he estado trabajando en el tema de violencia de género. En esta presentación te hablaré de las metodologías cualitativas de investigación. Básicamente trabajaremos la definición y características de la metodología cualitativa, algunos enfoques teórico-metodológicos de carácter cualitativo, las técnicas y prácticas más comunes de producción de datos cualitativos y, en particular, haremos énfasis en la selección de casos e informantes y del análisis de los datos. Voy a empezar mi presentación con este cuadro que trata de representar a manera de continuum los diferentes paradigmas disponibles actualmente, de manera tal que en un extremo del continuum tenemos al enfoque cualitativo como un estilo de investigación caracterizado por su interés en la trama oculta de la vida cotidiana a través de una forma de comprensión de la realidad social diferente al método de la tradición heredada, al método objetivista, que se encuentra en el otro extremo del continuum. Podemos decir de manera simplificada que mientras la tradición heredada busca causas, persigue el control y la explicación, la investigación cualitativa busca la comprensión de complejas interrelaciones que se dan en la realidad, centrando la indagación en los hechos. De tal manera que la lógica de la investigación cualitativa es inductiva, es decir, parte de la realidad concreta y los datos que ésta le aporta para llegar a una teorización posterior, frente al método hipotético deductivo que caracteriza a la tradición heredada. En términos generales, la investigación cualitativa tiene las siguientes características. En primer lugar, asume la realidad construida socioculturalmente, además de que la asume como múltiple y holística. Reconoce la interdependencia entre sujeto-objeto o sujeto-sujeto, por lo tanto al investigador como observador determinante, es decir, que quien investiga tiene una influencia en el contexto que estudia, determinando o influenciando el contexto, pero también influenciándose a sí mismo. Además, se aproxima a escenarios naturales a través de diseños de investigación flexibles, abiertos y circulares. Otra característica es que rescata la visión de quienes investiga, privilegiando el llamado punto de vista del actor, dando cuenta, por lo tanto, de los aspectos émic de la realidad. Y finalmente enfatiza la necesidad de la mediación de los datos producidos por procesos de interpretación que constituyen el eje decisivo del análisis. Me voy a regresar al asunto del punto de vista del actor, es decir, privilegiar los aspectos émic de la realidad. ¿Qué quiere decir lo émic? En antropología hay una propuesta que se llama el par étic-émic, que alude respectivamente a la visión desde fuera, lo étic, y desde dentro de un fenómeno social o de una cultura, lo émic. Una investigación cualitativa investiga una realidad social de acuerdo con categorías previamente construidas por el investigador, lo que da como resultado visiones externas
¿no? Así se caracteriza en general la investigación cuantitativa. Esto se opone a los aspectos EMIC, o sea, desde dentro del fenómeno social, que predominan en la investigación cualitativa. Para Clifford Geertz, que es un antropólogo, el sentido de una cultura debe tener una orientación émica, es decir, las distinciones y contrastes que los agentes descritos consideran significativos, con sentido, reales, verdaderos o en cualquier caso apropiados, en oposición a la descripción ética hecha en términos que involucran conceptos considerados adecuados por la comunidad científica para llevar adelante su tarea de análisis. Bueno, entonces, tratando de hacer una síntesis, investigamos cualitativamente para descubrir. Por lo tanto, los objetivos son enunciados abiertos a la reescritura y el rediseño. Recordemos que una de las características es que la investigación cualitativa tiene un diseño flexible y circular. Otra característica del diseño es que los objetos de las ciencias sociales son parlantes, aún más son pensantes, y lo que dicen tiene significado. Además, en tanto que quien investiga es uno de ellos, son sensibles a los efectos que quien investiga causa sobre las personas que son objeto de su estudio. Ya lo habíamos mencionado antes. El contexto nos determina, pero también como investigadoras determinamos al contexto. Y finalmente, el análisis y la interpretación es un ejercicio permanente que inicia en el diseño del proyecto y que va guiando, a partir de la información progresivamente recabada, el proceso de investigación mismo. Por lo tanto, el diseño de la investigación cualitativa se va desplegando conforme transcurre el trabajo de campo. Esta parte es muy importante y a veces genera mucha incertidumbre, pero es una característica básica de la investigación cualitativa. Uno, desde que define los objetivos, conforme va ejecutando la investigación, también los va repensando, va reorientando también la producción del dato, pero la producción del dato la va analizando de manera constante y eso le permite reorientar también la producción del dato, pero al mismo tiempo la elección de los sujetos con los cuales, a partir de los cuales se está produciendo el sentido que al final de cuentas acaba siendo el dato con el que trabajamos. Acá les traje algunos ejemplos que nos van a permitir identificar que una como premisa básica de la investigación cualitativa, que es lo que dicta el método de la investigación, es el problema que se investiga. Entonces veamos entonces algunos ejemplos de problemas de investigación que han sido abordados de manera cualitativa. Pongamos atención sobre todo en los verbos: diagnosticar, describir y comprender, profundizar, evaluar la aceptación, ¿no? Vayamos viendo uno por uno. En el primer ejemplo vemos que el objetivo es diagnosticar algunos de los factores familiares que podrían explicar las conductas problemáticas de los hijos dentro del hogar. El segundo ejemplo se propone describir y comprender algunas de las formas y significaciones culturales que adquiere la primera relación coital entre diferentes grupos de jóvenes adultos en México, así como analizar la dimensión de poder entre ellas. También pongan atención en algunas palabras como significados culturales, ¿no? Diferentes grupos de jóvenes adultos, dimensión del poder. En el tercer ejemplo, comprender la influencia de los valores, el lenguaje, las prácticas y la percepción general de los individuos sobre sus conductas reproductivas y uso de anticonceptivos. Otra vez veamos o pongamos atención en palabras como valores, lenguaje, prácticas, percepción, conductas, ¿no? Y uso de. El cuarto ejemplo, profundizar en distintos significados que las mujeres casadas o unidas de los sectores medios y populares atribuyen a la actividad económica. Otra vez, ¿no? Distintos significados de un grupo de estudio frente a un fenómeno, ¿no? La actividad económica.
Evaluar, finalmente, el último ejemplo, evaluar la aceptación del método anticonceptivo Norplan a la luz del conocimiento general hacia dicho método, la influencia de la religión y las creencias comunes, la opinión de familiares y amigos, así como la disponibilidad y calidad de los servicios médicos en su implantación. No, también los ejemplos les pueden ilustrar qué tipo de problemáticas de investigación pueden ser pertinentes para llevarlas a cabo desde una perspectiva cualitativa de la investigación. ¿Cómo hacemos investigación cualitativa quienes nos dedicamos a hacerla? ¿Y cuáles son las principales herramientas disponibles? O sea, ¿qué se hace para lograr responder los planteamientos que en la diapositiva anterior ejemplificamos? Bueno, en principio se dice que el instrumento fundamental, principal, es la persona que investiga en sí misma. Nosotros, como investigadores e investigadoras, somos el principal instrumento. ¿Por qué? Porque al pensar la realidad difícilmente se deja de pensarse a sí mismo. Quien investiga está vinculado con la realidad que estudia y está sujeto a esa realidad. Necesariamente se da una transformación de quien investiga a través del simple hecho de plantear una propuesta de investigación. Puede ser que la realidad siga igual, pero el investigador, la investigadora, es quien se transforma. Por lo tanto, el conocimiento parcial de la realidad dependerá de la posición subjetiva y social del sujeto cognoscente, de ese sujeto que investiga. Ambos, tanto el sujeto investigado como el sujeto que investiga, son sujetos situados, ¿no? Tienen una posición subjetiva y social. Además, se dice, esto lo afirma Juan Pedro Viqueira, que el punto de vista de un científico no es más que uno de los muchos posibles, tal vez uno de los más extraños, por no decir extravagantes. Los analistas sociales formamos parte del mundo que estudiamos y nuestra actividad teórica no es sino una sistematización de aquello que la sociedad realiza en forma práctica. Bueno, hasta aquí espero que, sobre todo con los ejemplos, haya quedado claro que una de las características de las metodologías cualitativas de investigación es que recogemos la producción de sentido, de ese discurso que acompaña a las prácticas sociales. O sea, queremos saber, por ejemplo, el significado que tiene usar un método anticonceptivo u otro, ¿no? Tal vez sea el descubrimiento de significados la nota que mejor resume las razones que legitiman, en opinión de sus promotores, el uso de los métodos cualitativos. No obstante, aunque los reduzcamos a este denominador común, no se puede hablar de que los métodos cualitativos son uniformes o es una sola oferta, ¿no? En la familia cualitativa hay diversidad. Al menos dos familias se disputan la ortodoxia. Por un lado tenemos los enfoques que afirman que el auténtico significado de los actos es conocido privilegiada y primariamente por los propios actores. Esta corriente dice que captar la realidad tal como la ven, la viven y la construyen los propios individuos, es decir, privilegian la visión émic de la realidad. En esta corriente podemos encontrar a la etnografía, a la antropología y al interaccionismo simbólico. La otra familia nos dice que los enfoques está conformada por los enfoques que reservan para el investigador la capacidad de una interpretación más completa y genuina, y afirman que solo un investigador, excepto en rupturas y negociaciones, es capaz de captar el verdadero significado de un comportamiento con más comprensión que el propio sujeto. Y aquí tenemos sobre todo a algunos enfoques interpretativos de la sociología, como la etnometodología, la fenomenología y la hermenéutica. En el cuadro ustedes podrán ver algunos autores que les pueden servir como referencia para ir
a consultarlos y ver exactamente cada una de estas propuestas que plantea. Bueno, aquí les presento otro gráfico que les puede dar otro panorama de lo que lo cualitativo abarca. Y este gráfico les muestra lo que se llama la tradición cualitativa a través de la historia de la investigación cualitativa en el siglo XX. Esta historia fue elaborada por Denzin y Lincoln. En el cuadro podemos ver los 5 periodos que los autores distinguen, así como los enfoques y autores y hasta obras que caracterizan a cada periodo. Vale la pena mencionar que estos momentos históricos operan todavía en el presente y de manera simultánea, ya sea como herencia o como un conjunto de prácticas que los investigadores aún siguen utilizando o contra los que combaten, ¿no? Entonces tenemos un primer periodo tradicional que estaba caracterizado porque se salía a trabajo de campo y se regresaba a escribir un relato objetivo bajo las normas de la etnografía clásica. Era el típico etnógrafo solitario que creaba cuadros de las culturas a manera de piezas de museo bajo el supuesto de una especie de intemporalidad de la realidad social. El segundo periodo, llamado modernista, se distingue por los numerosos esfuerzos de formalización de los métodos cualitativos, pero al mismo tiempo por una serie de propuestas que intentaban plantear semejanzas y cercanías con las metodologías cuantitativas, ¿no? En el tercer periodo tenemos al llamado género borroso, que ahí lo que se distinguen son nuevas modalidades de aproximación más plurales e interpretativas, una especie de mezcla entre géneros como la ficción, la etnografía, los tratados teóricos y hasta la literatura. En el cuarto periodo, llamado de la crisis de la representación, fundamentalmente se caracteriza porque se cuestionan 2 supuestos de la investigación cualitativa. ¿Realmente el investigador puede capturar directamente la experiencia vivida?, que es a lo que se le llama la crisis de la representación, y los criterios de validez, confiabilidad y generalización para evaluar e interpretar la investigación cualitativa son realmente los adecuados, que es la crisis de la legitimidad. Y finalmente, un último periodo llamado posmoderno, donde la clase, la raza, el género y la etnicidad configuran el proceso de indagación, haciendo a la investigación un proceso multicultural. Otro ejemplo más que les quise poner es que cuando decimos, por ejemplo, que estoy adscrita al construccionismo social o que mi investigación se adscribe al construccionismo social, estamos hablando a la vez de una gran diversidad al interior de este metaenfoque, ¿no? Ustedes pueden ver ahí simplemente que debajo del construccionismo social pues podemos ver una propuesta desde la psicología social, pero también una propuesta desde la psicología social más en su expresión de la terapia breve, encabezada por Jergen, pero también podemos identificar como construccionista social la propuesta de las representaciones sociales de Moscovici, ¿no? Pero también encontramos los orígenes del construccionismo social en la sociología fenomenológica de Schutz, Berger y Luhmann, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de construccionismo, a su interior tenemos también una gran diversidad. Cobra entonces sentido que se diga que lo cualitativo es una sombrilla que abarca teorías, enfoques, conceptos y técnicas disímiles e incluso antagónicas, tributarias de diferentes disciplinas, como lo afirma Detman y Haro, o como dice Irene Vasilashis, lo cualitativo constituye un espléndido y variado mosaico de perspectivas de investigación. Bueno, ahora vamos a hablar de las técnicas y prácticas de producción de datos. Ya dijimos que a través de los sujetos estudiamos lo social.
Por ello nos aproximamos a sus escenarios naturales y rescatamos su punto de vista. Esto no es lo social, es una experiencia de lo social, una experiencia desde los sujetos. Y aunque no son exactamente lo mismo, la sociedad no sería sin los sujetos. Así entonces, aunque las prácticas más comunes de producción de datos son la observación y las entrevistas, su pertinencia, la elección que nosotros hagamos de cuál método seguir, dependerá del nivel de la realidad social en la que se inscribe nuestra pregunta de investigación. En este sentido, si segmentamos la realidad social solo con fines analíticos, en niveles, siguiendo la propuesta de Ortiz, tenemos un primer nivel que alude a lo que los sujetos hacen, es decir, prácticas, etnométodos, estereotipos, estigmas, para el que la observación en sus diversas modalidades, sea participante, no participante, etc., sería la práctica más idónea. En un segundo nivel están los discursos, es decir, lo que los sujetos dicen de por qué hacen lo que hacen. Es decir, signos, significados, símbolos, mitos, su cosmovisión, sus representaciones. Para este nivel, las entrevistas y los grupos focales o de discusión serían la práctica idónea de producción de datos. Finalmente, en un tercer nivel estarían las motivaciones. ¿Qué nos pasa personalmente cuando hacemos lo que hacemos? Es decir, si nuestra investigación abarca procesos de socialización, identidades, formas de aprendizaje, para acceder al porqué, o sea, el sentido, la intencionalidad o la finalidad de las prácticas de los sujetos, los métodos biográficos serían los más idóneos para la producción de sentido, y ahí podemos encontrar una gran gama, desde la historia oral, las historias de vida, los relatos de vida, etc., ¿no? Según Ortiz, el triángulo que ustedes ven en la gráfica ilustra el movimiento de lo consciente a lo inconsciente pasando por lo preconsciente, es decir, las prácticas aparentemente serían el nivel más consciente, hasta las motivaciones de los sujetos para hacer lo que vemos que hacen serían lo inconsciente. Bueno, vamos a recuperar los ejemplos que les había puesto al principio, no todos, solamente 4, para ejemplificar el uso de algunas técnicas de producción de datos. A propósito del último caso que vimos de la investigación de Ana Muchastegui, en esta presentación me detendré en la particularidad que tiene en la investigación cualitativa la selección de casos e informantes, porque seguimos estrategias que son muy características de la metodología cualitativa, y es que seguimos el llamado muestreo teórico propuesto por Strauss y Corbin, es decir, procedemos a la composición de una muestra opinática, esto es, una muestra creada a partir de la posibilidad de producir narrativas con personas que reúnen las características de interés para los fines de nuestra investigación. Se trata de una composición de un muestrario por medio del diseño sociológico de los sujetos posibles a entrevistar, partiendo del conocimiento espontáneo y científico del problema que como investigador tenemos. A través de esta estrategia mantenemos el compromiso como investigadores con el escenario y la posibilidad de estar abiertos a conocer y explorar vías adicionales de indagación para comprender mejor el problema. Es decir, yo por ejemplo, si voy a entrevistar usuarias de métodos anticonceptivos o quiero saber las percepciones sobre el uso de métodos anticonceptivos, si mi investigación lo requiere, porque quiero saber qué piensan las que los usan y las que no los usan, pues voy a incluir sujetos que usen métodos y sujetos que no los usen, ¿no? Y puede ser que se trate de mujeres solamente, pero puede ser que en el grupo de no los usan, pues también incluya, por ejemplo, a familiares, a parejas, ¿no?
Todo depende de cuál es la pregunta de investigación que estoy planteando. Por eso hago un diseño basado en el muestreo teórico, a partir de características que mi pregunta de investigación tiene contempladas. Entonces, si yo quiero saber el uso de métodos anticonceptivos, no le voy a preguntar, por ejemplo, a mujeres que no estén en edad reproductiva, ¿no? O que ni siquiera estén en una edad para ser potencialmente usuarias. Entonces, todo depende de la pregunta, la selección de los sujetos que voy a hacer, ¿no? Entonces, a través de esta estrategia del muestreo teórico, selecciono nuevos casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar o a expandir los conceptos y las teorías ya desarrolladas. Lo importante en la metodología cualitativa no es el número de casos, sino la potencialidad de cada uno para ayudar a desarrollar una mayor comprensión teórica sobre lo que se está estudiando, ¿no? O sea, yo incluso, ya se los había dicho al principio, el diseño implica un análisis constante del dato. No es que yo acopie mi información y entonces haga trabajo de gabinete en donde me encierro solamente a hacer análisis e interpretación de mi dato, sino que durante el proceso de producción del dato yo estoy haciendo un análisis constante que me permita reorientar mis objetivos, pero también reorientar mis estrategias de producción de datos. Entonces, si yo en ese análisis constante identifico nuevos sujetos para incluir en mi muestra, porque son potencialmente me pueden aportar para desarrollar una mayor comprensión de lo que estoy estudiando, los incluyo. Entonces, a eso se refiere el muestreo teórico. Bueno, y una interrogante que siempre nos hacen a quienes hacemos investigación cualitativa es cómo se decide el número de casos si lo que sigo es una estrategia de construir una muestra opinática, o sea, de alguna manera de sujetos a conveniencia. Bueno, lo hacemos a partir de lo que se denomina punto de saturación teórica, que es el momento en el que la información recabada no aporta elementos nuevos para la comprensión del fenómeno estudiado. Es decir, cuando alcanzamos una saturación progresiva del modelo, lo cual se logra al multiplicar los estudios de casos individuales, variando todo lo posible las características de los casos observados. Ojo, no es cuando la información se está tornando repetitiva, ¿no? Es cuando la información recabada ya no me está aportando nuevos elementos para la comprensión, porque corro el riesgo de que si no tengo un modelo que incluya individuos con características que hacen que sean diversos, que sea una muestra heterogénea, y más bien tengo un grupo muy homogéneo, pues por supuesto que se va a empezar a repetir la información. Entonces, primero tengo que garantizar que mi muestra es heterogénea, que hay una diversidad de casos individuales al interior y que entonces se ha saturado mi modelo cuando la información que estoy produciendo ya no me está aportando nuevos elementos de comprensión. Entonces, estoy reconociendo actores con representaciones y experiencias diferentes que posibiliten poner de manifiesto la existencia de situaciones conflictivas, limitativas y o de dominación al interior del proceso social que se está analizando. Es decir, mi búsqueda se va a orientar hacia la diversidad y la diferencia y no hacia la homogeneidad. ¿Cómo se logra este punto de saturación? Pues a través de algo que ya les he mencionado, que se llama el método de comparación constante, el cual consiste en codificar y analizar datos de forma simultánea a su producción para desarrollar conceptos. Se trata de una estrategia que supone una contrastación constante de categorías, propiedades e hipótesis que surgen a lo largo de un estudio en sucesivos marcos o contextos, ¿no? Eso trata de representar el gráfico que ahí aparece. Es un movimiento constante de ida y vuelta entre la producción del dato, la codificación y el análisis, la generación de conceptos, categorías, propiedades e hipótesis y finalmente la presentación del dato, ¿no?
El análisis, entonces, no es solo una manera de clasificar, categorizar, codificar o confrontar datos. No es simplemente cuestión de identificar formas de habla o regularidades de la acción. El análisis trata de la representación o reconstrucción de fenómenos sociales. No nos limitamos a recolectar datos, sino que les damos forma a partir de transacciones con otros hombres y mujeres. No nos limitamos solo a informar lo que hallamos, sino que creamos un relato de la vida social y al hacerlo construimos versiones de los mundos y de los actores sociales que observamos. El análisis en este sentido implica representación, a decir de Coffey y Atkinson. Y bueno, concluyo insistiendo en una idea fundamental que hay que tener presente. Es muy importante no olvidarla. En el fondo de la elección metodológica está la cuestión epistemológica. Yo primero tengo que hacer una elección del marco más abstracto y metateórico en el que estoy ubicada, en el que está ubicada mi pregunta de investigación. Por lo tanto, la elección del método es secundaria a la elección del paradigma. Lo que dicta cuál es el método de investigación es el problema que se investiga. Pero además la elección depende en buena medida de la formación y de las preferencias de cada investigador. Por eso, a veces somos como docentes tan críticos de aquellos que cuando presentan su problema de investigación, lo primero que dicen es cualitativo porque voy a hacer entrevistas, voy a hacer poniendo la técnica por delante, cuando primero tienen que plantear su pregunta y convencernos que su pregunta es una pregunta de corte cualitativo que entonces amerita utilizar métodos de la investigación cualitativa. Y termino con esta cita. El investigador cualitativo opera comprensivamente con distintos paradigmas, sin pretender integrarlos, ya que estos paradigmas, que representan regímenes de creencias y suponen determinadas visiones del mundo, implican sistemas filosóficos globales, cada uno de los cuales posee su propia ontología, epistemología y metodología. En el campo de la metodología coexisten, pues, múltiples opciones. Nunca antes los investigadores tuvieron a su alcance tantos paradigmas, estrategias de investigación y métodos de análisis. Gracias.